Antonio Asunción, 2 veces Joan Ignasi Pla, Jorge Alarte de nuevo en 2011. Jorge Alarte en 2011 sacó 33 escaños. Solo uno más que Lerma en su derrota en 1995. La travesía en el desierto, 13 años ya, parece que ha vuelto a empezar. Mi pregunta es, ¿han dado ya con la tecla en el partido? Y os lo preguntaré de otra manera. ¿Qué espera el partido de usted para las próximas, si finalmente concurre en 2015? ¿Qué se espera? Bueno, yo creo que en estos momentos lo que sí que es evidente es que después de 2 décadas prácticamente de gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, el resultado final no puede ser más decepcionante. Ese modelo basado en el crecimiento inmobiliario, en los grandes eventos, ha resultado ser un extraordinario fracaso. Tenemos el 30% de paro, el 30% de deuda y el 30% de exclusión social. Y eso, además, acompañado de una desmoralización colectiva propiciada por una corrupción sistémica en la Comunidad Valenciana. Por tanto, es evidente que el Partido Socialista lo que debe es dar una respuesta, una alternativa higiénica que haga posible una prosperidad social, una prosperidad inclusiva, que nadie se quede al margen y sobre todo que haya un horizonte de empleo y de posibilidad de tener en cada ciudadano un proyecto de vida. Precisamente Lerma dijo en el 95 que su derrota ante Zaplana venía motivada porque los ciudadanos le culparon del paro. Sí. De aquella época. ¿Por qué ahora no ha ocurrido lo mismo? ¿Por qué el Partido Socialista ha retrocedido prácticamente desde, por lo menos en resultados? Bueno, es evidente que yo creo que en los últimos años se está evidenciando claramente ya un divorcio cada vez mayor entre lo que es la ciudadanía y el Partido Popular. Durante un tiempo el Partido Popular fue capaz, a través del control de muchos medios de comunicación y a través de, evidentemente, también el aprovechamiento de una situación económica favorable, crear un imaginario en el que todo parecía que era maravilloso y que éramos líderes de todo. Y al final, ahora hemos visto que estamos en todos los indicadores económicos respecto a España, estamos peor ahora que en el año 95. Tenemos más paro que el resto de España. En el 95 teníamos mucho paro, pero menos que ahora y menos que en el resto de España. Teníamos en estos momentos tenemos 12 puntos por debajo de la media de la renta nacional, y todo eso son datos objetivos que dicen que finalmente todo esto que el Partido Popular durante muchos años enarboló como que era la gran comunidad autónoma valenciana, pues ahora ha resultado que no es así, que desgraciadamente no es así, porque ojalá no tuviéramos el 30% de paro, porque nosotros no podemos hacer un proyecto desde las cenizas de una comunidad, ese no es el planteamiento. El planteamiento es intentar ser útiles también ahora que estamos en la oposición para salir cuanto antes de esta terrible situación para miles y miles de personas. 700.000 personas paradas en la Comunidad Valenciana, es evidente que es un drama y por tanto nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pues aparte de denunciar, y lo hemos hecho contundentemente durante estos años, hemos denunciado la corrupción y hemos denunciado que se estaban haciendo malas cosas, que se estaba despilfarrando mucho dinero, que las prioridades no eran las que estaba planteando el Partido Popular, que ha dejado caer la educación. Tenemos más fracaso escolar, mucho más fracaso escolar que la media nacional, y la sanidad, tenemos menos camas hospitalarias que la media nacional. Por tanto, no se priorizó, cuando había mucho dinero, no se priorizó en aquello que era fundamental. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues hacer un proyecto que esté basado precisamente en lo contrario, en priorizar aquello que es fundamental, en generar un tejido industrial que se ha abandonado. Bueno, muchas cosas que hay que rehacer. Tenemos que refundar la Generalitat Valenciana para que no sea un problema para las empresas y para los ciudadanos, sino que sea una solución. Ahora iremos a eso, pero por tercera vez, Chimo, no me ha respondido. Le pedí un poco de autocrítica, ver en qué había fallado el Partido Socialista en todo este tiempo antes. Pues el Partido Socialista es evidente que si no hemos conseguido los resultados adecuados ha sido pues porque evidentemente nosotros no hemos hecho bien las cosas, seguro. Pero yo quiero decir que aparte de que nosotros, pues es evidente que no hemos sido capaces de interpretar adecuadamente lo que la mayoría de los ciudadanos pensaba, también es cierto que hay momentos determinados en los que, bueno, la sociedad piensa que lo que tú ofreces no es lo que ellos necesitan y por tanto, bueno, pues ha habido un decalaje, ha habido también una situación de distancia entre el Partido Socialista y la ciudadanía, probablemente porque hemos estado muy alejados muchas veces de lo que es la cotidianidad, de la proximidad, y después por problemas también estructurales y problemas que tienen que ver con la relación de la Comunidad Valenciana y España.
porque es verdad que ha habido, que desde los gobiernos últimos de José Rodríguez Zapatero, que creo que ha hecho grandes cosas para la comunidad valenciana y para el conjunto de España, pero desde luego en muchos momentos no apareció la sensibilidad suficiente, o así lo entendió la ciudadanía. Por tanto, bueno, es evidente que en el pasado no hemos hecho las cosas lo suficientemente bien, eso es evidente, si no, no hubiéramos sacado mejor resultado, pero yo desde luego en este momento no estoy preocupado tanto por lo que pasó en el pasado, sino cómo afrontar el futuro. Vale, pues pasamos ya de otro tema, pero le he reincidido porque estuve con Alarte precisamente y me habló un poco lo mismo y no, lo que pasa esperaba es que, un poco de ver, a lo mejor pues bueno, es igual, no, me queda claro. No, lo que pasa es que es evidente que en un momento determinado, cuando las cosas, la sociedad piensa que van bien, pues es evidente que hay un partido hegemónico, como estaba el Partido Popular en este momento en la Comunidad Valenciana, pues que es difícil explicarle a la ciudadanía, o que la ciudadanía también quiera escuchar, que algunas cosas que se estaban haciendo en aquel momento eran negativas. Y la corrupción, por ejemplo, que ahora es sistémica en la Comunidad Valenciana y que se ha visto y que ha emergido claramente, pues hace unos años no se veía tanto así. Entonces, no es solo por los errores que hayamos podido cometer, que seguro que hemos cometido, sino también por las circunstancias generales. Okay. Ha mencionado España, la Comunidad Valenciana. Precisamente usted siempre ha sido partidario o ha defendido una mayor autonomía de los socialistas valencianos respecto al órgano nacional. Y bueno, y hoy es un tema de debate nacional. Precisamente también el Partido Socialista en Cataluña, pues creo que no falta la verdad si decimos que está en tierra de nadie, sin apoyos políticos a nivel nacional, en fin, enfrentado con la dirección y también con una gran pérdida del apoyo popular. Mi pregunta es, ¿el debate de organización nacional de las autonomías, hacia dónde lo quiere enfocar el Partido Socialista o qué España visiona en un futuro? Porque hay dudas de cómo se va a articular. Hemos escuchado también a Rubalcaba decir que tiene que abrirse el debate hacia qué España proponen ustedes. Nosotros proponemos un modelo federal en el que se sume por una parte la singularidad de cada región, de cada autonomía, y al mismo tiempo un proyecto común. Nosotros estamos contra el independentismo, claramente, y estamos de una manera clara y directa, y en ese sentido lo hemos manifestado en contra del independentismo y la posición de separación por parte de los nacionalistas catalanes, pero también estamos en contra de la recentralización que está planteando el Partido Popular. El Estado de las Autonomías es una buena fórmula, pero que ha tocado fondo. Ahora hay que ir un paso más allá, que es un federalismo que para los valencianos es fundamental por una cuestión básica, que es la financiación autonómica. Si nosotros continuamos teniendo un déficit de financiación y un déficit de las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana, no podemos ni mantener el estado del bienestar en la Comunidad Valenciana ni podremos progresar adecuadamente. Por tanto, es evidente que tenemos un problema y que hay que hablarlo y hay que discutirlo. Y mire, hay cosas que desde luego yo tengo que decir y tengo que defender. No me parece lógico que la diferencia entre el País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana sea tan enorme en cuanto a la financiación. Eso no es razonable, no es posible y tenemos que superarlo. Otra cosa es lo que el Partido Popular quiere decir aquí, que todos los problemas de la comunidad son por la financiación, y eso no es así, porque es evidente que mejorar la financiación es una condición indispensable, pero no suficiente. Si no cambiamos la manera de gestionar, o sea, si la Generalitat no cambia la manera de gestionar, aunque tuviera más dinero malgastaría. Les voy a pedir ahora propuestas, 3 o 4 propuestas. Si el día de mañana estuviera usted en la Generalitat y tuviera la posibilidad de decidir, ¿qué sería lo primero que haría y cómo afectaría a la ciudadanía? Que a veces también se percibe un salto entre las medidas que se toman y al final cómo llega, ¿no? Desde una postura realista. Sí, exactamente. No, nosotros estamos construyendo un proyecto desde abajo para hacer posible una nueva prosperidad social en la Comunidad Valenciana. Que haya un nuevo proyecto para la Comunidad Valenciana, porque el proyecto actual ha fracasado. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, nuestros 3 ejes fundamentales de proyecto son, por una parte, lo que es la reacción democrática, es decir, que en estos momentos superemos una situación de decalaje, de lo que usted hablaba, de la diferencia entre la política y la ciudadanía. ¿Y eso qué significa? Significa que tiene que haber los políticos absolutamente honrados, una política transparente
y una política de participación en la que además pues haya medidas que tengan que ver, nosotros tenemos 75 medidas de reacción democrática que tienen que ver pues tanto desde la máxima transparencia de todos los políticos como la participación de los ciudadanos en todos los procesos, pues para la elección de candidatos, la reforma electoral, etcétera. Ese es un planteamiento, porque es muy importante superar la situación que existe en estos momentos de ataque a la política. La derecha se siente cómoda sin política. La derecha lo que quiere en estos momentos es intentar apartar a los ciudadanos de la política y abrazarse en ese estado de que todos los políticos son iguales. No, y esto no es así, porque la única manera de superar los problemas es con políticas, y hay que cambiar las políticas, no decir que la política no es suficiente, porque eso es lo que sería dejar en manos de aquellos que más tienen, de los más poderosos, la gente que tiene dinero, pues el control de todo, y eso es lo que quiere la derecha y eso es lo que nosotros vamos a combatir. El segundo eje nuestro es un proyecto económico y social que dé cobertura a los dos problemas fundamentales. Por una parte, el empleo, y por otra parte, lo que es los servicios básicos, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y ese nuevo proyecto económico tiene que estar basado en hacer mejor lo que sabemos hacer bien. ¿El Partido Popular qué hizo? Lo que hizo el Partido Popular en su momento es poner todos los huevos en la cesta de lo inmobiliario y de los grandes eventos, lo que llamaban los grandes eventos. Nosotros lo que pensamos es que hay que poner los huevos en todo aquello que hemos hecho bien y que tenemos que hacer mejor, que es un sector agroalimentario potente, que lo tenemos y que tiene que ir más allá y que se tiene que innovar y que tiene que avanzar. Después, un sector industrial que el PP ha abandonado estos años. A los empresarios les decía que invirtieran en la construcción, que es donde se sacaba dinero, y nosotros queremos que hay que volver a los institutos tecnológicos, a la innovación, al desarrollo, a todo lo que de verdad es fundamental desde la perspectiva industrial. Y en tercer lugar, desde luego, también desde la perspectiva económica, el turismo, que es básico, pero un turismo de calidad, un turismo que finalmente no solo se trate de que vengan turistas, sino que además sean turistas que cada vez pues dejen más dinero, porque el problema que es que suben los turistas y baja absolutamente los ingresos, y eso tampoco no es una solución para un país. Y todo eso además con una situación laboral que tiene que ser diferente, porque esta factura de la crisis no la pueden pagar los trabajadores, que es lo que está pasando ahora. Con el modelo de desarrollo del Partido Popular de antes y de ahora, el que está ejecutando ahora, todo nuestro efecto de competitividad está basado en la devaluación salarial, unos salarios cada vez más bajos, y con lo cual, pues evidentemente hay menos consumo interno porque hay menos capacidad de adquisitiva de los ciudadanos. Solo faltaba ahora el tema de las pensiones, que es terrible, que en la Comunidad Valenciana van a ser en 10 años 10.000 millones que van a dejar de pagar a los pensionistas valencianos, que ya tenemos, los pensionistas valencianos, pensiones por debajo de la media nacional, con lo cual es evidente que es otro problema añadido. Bien, y esta es la segunda cuestión. Y la tercera cuestión fundamental de nuestro proyecto político de prosperidad social para la Comunidad Valenciana es una nueva relación con España, ¿no? Con el gobierno de España, fundamentalmente. Nosotros no tenemos un problema identitario. Es evidente que nosotros nos sentimos cómodos en una situación en la que tengamos capacidad de hacer cosas por nosotros mismos como comunidad autónoma, pero al mismo tiempo queremos vivir juntos, trabajar juntos con el resto de España, ¿no? Pero desde la justicia y desde la igualdad. Lo que no puede haber es un problema de desigualdad tan importante territorial como la que existe en estos momentos, que lo que decía antes, que tiene que ver pues con la financiación autonómica, que tiene que ver con las inversiones del Estado y tiene también que ver con la invisibilidad absoluta que tenemos en estos momentos los valencianos para el gobierno de España. Con todo esto significan medidas concretas también, por ejemplo, pues evidentemente situar un nuevo modelo de financiación, dignificar lo que es la presencia política institucional de los valencianos en el conjunto de España. Yo creo que es evidente que ahí hay muchos elementos que hay que poner en marcha. Y hay una cosa fundamental que haremos solo gobernemos, ¿no? Y es devolver la dignidad a la Generalitat Valenciana. Hay cosas elementales que no son de dinero, que son de actitud, de hacer las cosas con la gente y de respetar sobre todo a los ciudadanos. Una de las primeras cosas que vamos a hacer, entre otras cosas, va a ser recibir, por ejemplo, en el Palau de la Generalitat a las víctimas del metro de Valencia, que han estado absolutamente denigradas por un gobierno de la Generalitat. Vamos a hacer política, porque no todo es economía.
Podemos hacer política y política con la gente. Ha nombrado varias cosas. Si quiere una reflexionar un poco más de fondo y también preguntándole medidas concretas, ha comentado alguna, ha hablado de esos temas. Os lo pregunto así, ¿cuál ha sido la idea o la propuesta más revolucionaria que tienen? Supongo que compañeros como David o el propio Fernando somos de una generación que el mayor movimiento social ha sido el 15M, un movimiento que no ha dejado participar a los políticos, que lo sentían como una injerencia externa no deseable y que proponen, en fin, diferentes medidas que incluso, digamos, de fondo, que llegan a cuestionar algunos de los elementos claves del sistema democrático. Pero algunas de esas, no se lo había preguntado para no condicionarle la respuesta, pero parecen muy obvias y, en fin, con mucho sentido. Mi pregunta es, ¿qué propuesta de fondo, de cambio revolucionario? Porque antes de venir a esta entrevista, si me permite, por ejemplo, me decía un compañero que, pues en fin, sabe que también es un gran drama lo que vivimos, pues gente con preparación, con estudios, con títulos, en fin, que no encuentra ninguna salida laboral y un poco la idea que tenían era, ya que se quedan y vamos a intentar levantar entre todos, ¿no?, pues la situación actual, que no siguieran las cosas igual, que hubiera un cambio, y también va un poco en la idea de que, como dice, mucha población ya percibe o está percibiendo que el Partido Socialista y el Partido Popular son lo mismo, apenas hay diferencia. Así que en este sentido, cuéntenos de todo ese movimiento social que hemos vivido. Hombre, lo primero es decir que cuando se dice que el Partido Popular y el Partido Socialista son lo mismo, entre otras cosas, pues yo me tengo que remitir a los hechos. ¿Cómo puede ser lo mismo quien ha producido y ha impulsado el estado de bienestar en España que quien lo está destruyendo? ¿Cómo puede ser lo mismo quien ha hecho que la sanidad sea pública y universal y gratuita y quienes están privatizando la sanidad? ¿Cómo pueden ser lo mismo? ¿Cómo puede ser lo mismo quienes hicieron posible que la educación fuera para todos y que hubieran más universitarios que nunca, que los hijos de los trabajadores pudieran acceder a la universidad, y quienes ahora están evitando que los hijos de los trabajadores vuelvan a la universidad? No somos lo mismo ni de lejos. Lo que pasa es que es evidente que la derecha ha condicionado, y eso es una reflexión de fondo, ha condicionado durante mucho tiempo ese ataque a la política, porque tiene unos medios de comunicación muy potentes y porque desde luego desde los años 80, con Reagan y la Thatcher, ha habido un avance neoliberal ideológico muy importante, y la izquierda en general, la izquierda socialdemócrata, la izquierda que puede cambiar las cosas, la izquierda que ha cambiado las cosas, pues no ha sido capaz de dar una respuesta contundente, y por tanto es evidente que ahí hay un problema. Respecto a lo que decía el 15M, nosotros hemos escuchado, y de hecho desde las 75 propuestas que lanzamos de Reacción Democrática, una parte están inspiradas también en lo que significa esa necesaria nueva vinculación entre los ciudadanos y los políticos. Pero creo que en el fondo el 15M, afortunadamente, es un movimiento que reivindica la política. Lo que pasa es que es evidente que también dentro del 15M hay muchos colores, hay muchas maneras de entenderlo, pero como yo lo veo, es un movimiento de rebeldía frente a la, digamos, falta de respuesta de la política ante los mercados, ante aquellos que dirigen la economía y que parece que digan que el pensamiento único es el único posible, ¿no? Y ahora le voy a dar también pues, unos minutos si quiere para armar alguna idea que quiera dejar especialmente clara o que quiera hacer llegar. Pero en este sentido que estaba comentando, por ejemplo, cuando hablamos de políticas o de hacer esto o lo otro, después también tenemos la impresión de que llegan, ¿no?, digamos, la troika, o que ya hay unas imposiciones que hay que cumplir, esté quien está el gobierno, y que se podrán hacer cosas en un pequeño nivel, como si dijéramos, pero a grandes rasgos ya está todo determinado durante bastantes años, precisamente por el encuadre español en la Unión Europea, por las exigencias que ya hemos comprometido al resto de... ¿O no lo ve usted así? Bueno, yo lo que veo es que no podemos, ni debemos, ni queremos resignarnos. Hay que luchar contra la resignación. Que hay elementos generales que encuadran una situación, es evidente. Yo desde luego lo que no estoy dispuesto en ningún momento es a engañar a los ciudadanos y a decir que todo es posible pasado mañana. Pero sí que le digo una cosa, mire, esta semana, sin ir más lejos, yo he estado en un barrio de la ciudad de Valencia que se llama Torrefiel, y ayer estuve en Picassent, un pueblo que está a escasos kilómetros de Valencia. Los niños de Picassent tienen escuela infantil gratuita,
tienen un colegio en condiciones, los mayores tienen centro de día y residencia de la tercera edad, y en Torrefiel no hay nada. Y la señora Barbera no ha hecho nada durante estos años por los vecinos de allí. Es decir, yo creo mucho en lo local y creo que en las pequeñas acciones se pueden resolver muchas cosas. Es evidente que al margen hay unos condicionantes generales que hay que combatir, y lo que tenemos que combatir es, desde luego, que haya unas políticas europeas absolutamente dirigidas por la derecha. El problema no es Europa, el problema es la derecha, y hay que explicar a los ciudadanos que no es lo mismo que dirija Europa simplemente con ese pensamiento único Merkel, que haya un Parlamento Europeo y haya una Europa diferente. La Europa que nos aupó a nosotros al desarrollo es la que tenemos que reivindicar, no la Europa ahora de los recortes y la dualización norte-sur, ¿no? Y bueno, ahí hay un estadio, hay una dificultad, porque nunca nada ha sido fácil. Y yo lo que también quiero decir es que para los jóvenes de hoy es que si todos, digamos, aquellos que finalmente han conseguido cambiar las cosas, se hubieran quedado con los brazos cruzados, hubieran dicho que no era posible porque habían otros condicionantes generales, pues no hubiéramos avanzado. Pero si aquí ha habido un estado del bienestar, si aquí ha habido una sanidad pública, si aquí ha habido en un momento determinado que los salarios se ajustaran más a una situación de normalidad y de equidad, si las horas trabajadas, fue el gobierno de Felipe González el que consiguió que la jornada laboral fuera de 8 horas, ¿no? Vamos a ver, ahora estamos en un proceso de retroceso, y lo que tenemos que hacer es combatir eso, y combatirlo con fuerza, y hay posibilidades, y desde luego es evidente que hay muchos condicionantes y que va a ser difícil, pero una cosa es que vaya a ser difícil y la otra es, desde luego, abdicar, y desde luego nosotros no vamos a abdicar. Nosotros queremos hacer una transformación profunda. Yo no quiero gobernar para gestionar simplemente el presente y gestionar la miseria, sino para transformar las cosas. Ok. Finalmente, pues indíquenos también lo que quiera, y si quiere una reflexión, porque al fin y al cabo es lo que me demandan los lectores, ¿no? En Petrer tenemos 6.000 parados, una de las poblaciones pues bien castigadas por la situación actual. He hablado también de reactivar la industria, etcétera, diferentes propuestas. Si quiere una última reflexión en torno a la situación del desempleo. Sí, y un poco a la localidad también. Sí, hay una prioridad, pero una prioridad de verdad, que tiene que estar permanentemente para nosotros como un elemento fundamental de acción política, es la lucha contra el desempleo. Lo que está claro es que estos cambios de modelo productivo no se pueden hacer de hoy a mañana, pero lo que está claro es que, primero, mientras no sea posible reformar todo el proyecto, el modelo económico, lo que sí que es evidente es que nadie se quiere quedar al margen, y lo que no puede ser es que cada vez más haya menos gente que tiene prestaciones. En la Comunidad Valenciana, y por tanto yo creo que aquí en Petrer debe ser aproximadamente así, más de la mitad de las personas que no tienen empleo no tienen ya ningún tipo de prestación. Y por tanto, claro, ahí hay que también modular y priorizar. Y una cosa es evidente, que ese proceso de marginación que está produciendo estas políticas está llevando a mucha gente a ya separarse prácticamente de lo que es el contexto social. Y eso es lo primero que hay que cortar, esa hemorragia que es definitiva, que son miles y miles de proyectos de vida que se van por la borda. Eso es lo primero. Y después, desde luego, hay que ir a un modelo económico basado, y ya lo he dicho, para mí, para evidenciarlo claramente, es hacer mejor lo que sabemos hacer bien, porque sabemos hacer bien la industria. Aquí hemos tenido una industria del zapato impresionante, pero también muy al lado del juguete, de sectores del plástico en otros sitios. O sea, tenemos de verdad posibilidades y se hacen cosas bien, y hay empresas punteras. Yo visité hace poco por esta zona una empresa puntera importante. En el sector agroalimentario tenemos unas posibilidades tremendas. Y también en esta comarca hay empresas del sector agroalimentario muy importantes, muy interesantes, que están haciendo bien. Bien, pues ese es el modelo. El modelo es intentar aumentar las posibilidades de la gente en aquello que podemos desarrollar más. Yo no voy a prometer la luna porque me parece que sería una insensatez. Lo que digo es que sí que vamos a objetivar las posibilidades de cambio en base a la educación, que es fundamental, a la educación, y después a un cambio de modelo productivo
basado en la innovación, en el desarrollo. Aquí nosotros, los socialistas, podemos decir que, entre otras cosas, que somos los que hicimos el Instituto Tecnológico del Calzado, que ha sido muy importante y que hay que reactivarlo y que hay que hacerlo más potente, no dejarlo caer absolutamente. Y desde luego tenemos que llegar a un gran pacto de país entre los empresarios y los trabajadores para salir juntos de esta crisis. Lo que no se puede salir de esta crisis y que unos estén ya definitivamente al margen, que es lo que plantea la derecha. A mí que me importa que ayer presenten los presupuestos y digan por activa y por pasiva que todos los indicadores económicos poco a poco van a ir a mejor, si la gente no va a ir a mejor, si cada vez va a ir a peor, si tú les quitas 1.000 millones a los pensionistas valencianos este año en pensiones, que eran además en muchos casos aquellos que ayudaban a los propios hijos para funcionar, pues imagínate si van a ir mejor las cosas, van a ir peor, y si al final vamos a continuar perdiendo en los costes salariales, lo que se llaman costes salariales, que al final son los sueldos de las personas, cada vez más, pues es evidente que ese no es el camino. Evidentemente todos tenemos que hacer esfuerzos para salir de la crisis. Lo que no puede ser es que las desigualdades en este tiempo de crisis hayan crecido de una manera terrible.